Bienvenidos a CNI Guatemala. Es una bendición poder compartir este día y traer una reflexión para tu vida. Mi nombre es Byron Velázquez, soy pastor de Iglesia Comunitaria Cristiana Oasis de Amor en el municipio de San Miguel Petapa. Y este día quiero traer un mensaje para tu vida que pueda ser de ánimo, de aliento y de fortaleza también. En este día quiero compartirles un tema que le hemos titulado ahí, ¿qué te falta? Miren la pregunta, ¿verdad? ¿Qué te falta? Si alguien te preguntara el día de hoy, ¿qué te falta? ¿Qué responderías a esa pregunta? Escucha bien, ¿qué te falta? ¿O qué necesitas? Probablemente habría una serie de respuestas, ¿verdad? Probablemente algunos, bueno, yo lo que necesito, dirán algunos, en este momento es salud. Probablemente si tú estás enfermo, necesitas salud. Me hace falta salud. Si por otro lado hay alguien ahí, ¿verdad?, que no tiene para pagar las cuentas, diría, lo que me falta es dinero, necesito dinero para pagar las cuentas. ¿Qué te falta? Es la pregunta. Y vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, de donde viene esta pregunta, ¿qué te falta? Mira lo que dice Santiago, capítulo 1 y versículo 5, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Y termina el versículo 8 diciendo, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. En otras traducciones dice, el de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué te falta? Aquí Santiago nos está hablando de si a ustedes, dice, le falta sabiduría. Y algo que quiero hablar en este momento es acerca de la sabiduría, ¿verdad? De la sabiduría para las pruebas o los problemas que enfrentemos en la vida. Una de las cosas que necesitamos es sabiduría. Entonces, el tema acá es de la sabiduría. Pero, ¿qué es la sabiduría? Quiero decirte que la sabiduría no es lo mismo que conocimiento. La sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Mucha gente puede tener mucho conocimiento, puede ser muy inteligente, puede tener unas capacidades intelectuales muy altas, pero no tener sabiduría. Entonces, ¿qué es sabiduría? ¿De qué sabiduría está hablando Santiago acá? Porque Santiago está diciendo que si a alguno le falta sabiduría, dice, pídasela a Dios. La pregunta también sería, ¿verdad?, ¿por qué necesitamos sabiduría? Pero también Santiago, aquí hay varias preguntas que se desprenden, ¿verdad? Porque dice, si a alguno le falta sabiduría. Mire, a veces nosotros, los seres humanos, nos creemos muy autosuficientes, ¿verdad? Que creemos ya saberlo todo, manejarlo todo, y muchas veces tenemos problemas porque a veces usamos mucho la sabiduría humana, y aquí está hablando de la sabiduría divina, porque hay sabiduría humana y sabiduría divina, eso lo dice la palabra. Pero aquí Santiago está hablando de la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Por eso dice acá, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, voy a darles una definición de lo que es sabiduría. La sabiduría
divina es esa capacidad que Dios te da para entender su voluntad. ¿Y cómo puedes aplicarlo en tu diario vivir? En cualquier situación, cualquier problema, cualquier prueba que tú te enfrentes. Necesitamos sabiduría para tomar decisiones. Sabiduría para poder reflexionar, entender lo que está sucediendo en nuestra vida. Entonces, esa sabiduría divina es esa capacidad que viene de Dios, que nos va a ayudar a entender su voluntad en medio de lo que estamos viviendo, pero también cómo eso se aplica en nuestro día a día, en nuestra vida diaria. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso la sabiduría comienza con Dios. La sabiduría comienza con Dios. La Biblia dice que en el principio la sabiduría estaba con Dios, cuando Dios creó el universo. Y vuelvo otra vez a repetir lo que dije hace un momento, que no es lo mismo tener sabiduría y tener conocimiento. Ahora, es interesante, ¿verdad? Cuando uno habla de la sabiduría, especialmente de las personas mayores, ¿verdad? Y cómo Dios les da sabiduría a tanta gente, no importando su educación. Porque la sabiduría divina no tiene nada que ver con tu educación formal. Hoy día hay tantos profesionales que pueden tener un título universitario, pueden ser hasta doctores en economía, pero viven en quiebra. Porque no es lo mismo el conocimiento que la sabiduría. Y creo que si algo nosotros tenemos que aprender, creo que de generaciones pasadas, ¿verdad? Yo creo que las generaciones pasadas como que eran más sabios que los de hoy, las generaciones presentes. Porque hoy, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en esta generación, hablando un poquito de finanzas, ¿verdad? Yo creo que esta generación, hermano, veo una generación donde hay mucho endeudamiento. En el pasado, uno mira a las generaciones anteriores como que prevían un poquito más, eran más sabios en tomar sus decisiones pensando en las finanzas. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos primero reconocer que nos falta sabiduría. Por eso Santiago dice, si a alguno le falta sabiduría. Y la sabiduría, hermano, no solamente es, ¿verdad? Muchos cristianos piensan que la sabiduría es aprenderse un montón de versículos de memoria, hermano. Y ya con eso van a ser sabios. No es suficiente solamente memorizarse la Biblia, hermano. Eso podría quedar solamente en un plano intelectual nada más. Sino la sabiduría de Dios es, bueno, lo que tú ya sabes, cómo va a aplicarse eso a tu vida diaria. Eso es la sabiduría. Así que necesitamos, hermano, la sabiduría para enfrentar nuestra vida, para enfrentar los problemas que tenemos todo el tiempo, las pruebas que vienen a nuestra vida también. Y muchas veces, hermano, yo no sé, quiero preguntarles a ustedes en este momento. Tal vez tú estás pasando algún problema, tienes un problema, alguna prueba y no sabes qué hacer. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado un montón de veces. He estado ante un problema, bueno, ¿qué hago acá? A veces no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé qué decisión tomar. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado muchas veces. Muchas veces estamos, bueno, ¿qué decisión tomo acá? ¿Qué camino tomo? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿Les ha pasado eso? Bueno, creo que todos nos ha pasado eso.
Y justamente cuando estamos en esa encrucijada, cuando estamos en eso de que no sabemos qué hacer, hermano, ante situaciones difíciles que enfrentamos, en ese momento es donde nosotros necesitamos sabiduría. Cuando no sabemos qué hacer, ahí es donde esta palabra se aplica. Y cuando dice, si alguno dice, tiene falta de sabiduría, pídasele a Dios. Entonces en ese momento, hermano, cuando tú estés ante una situación que no sabes qué hacer, recuérdate esta palabra que dice, si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Lo que tienes que hacer en ese momento es pedirle a Dios, doblar tus rodillas, orar a Dios, orar al Padre, decirle, Padre, necesito sabiduría. ¿Qué hacer? ¿Qué decisión tomar? ¿Qué debo de hacer ante este problema? Yo no sé si te ha pasado eso, pero quiero animarte a que cuando estés enfrentando situaciones difíciles y no sabes qué hacer, aquí Santiago nos da un camino y nos dice, pide sabiduría a Dios. Pero lo primero, hermano, que tenemos que hacer, por eso la pregunta inicial, ¿verdad? Que dije, ¿qué te falta? Bueno, si tú crees que ya lo sabes todo, que tú manejas todo, bueno, va a ser difícil que le pidas sabiduría a Dios. Un ejemplo muy claro, creo que todos sabemos, del ejemplo del rey Salomón. ¿Recuerdan ustedes? En un momento Salomón, Dios vino con él. Y Dios le dijo, mira, pídeme todo lo que quieres. Casi un cheque en blanco, ¿verdad? Pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Mire qué gran oferta. Imagínate que Dios venga contigo y te dice así, pídeme lo que quieras. Imagínate que Dios viene hoy y te dice, mire, pídame lo que quieras. ¿Qué es lo que tú quieres? Piensa por un momento, imagínate que viene Dios y te dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué le pedirías tú a Dios si Dios te dice, pídeme lo que quieras? Yo no sé qué le pedirías tú a Dios. Pero sabes, Salomón, ¿qué pidió? Salomón pidió sabiduría. Qué tremendo eso, ¿no? Salomón le dijo a Dios, dame de tu sabiduría. Y Dios no solamente le dio sabiduría, sino al final Dios le dijo a Salomón, como no me pediste, dice, riqueza, sino me pediste sabiduría, yo te voy a dar riqueza también. Y Salomón fue de los reyes más sabios. Por supuesto, al final tomó decisiones equivocadas, pero en una parte de su vida él fue el más grande sabio de todo el mundo. La gente venía hacia él a ver qué hacía con problemas. Una gran sabiduría que Dios le dio a este hombre. Entonces, mira, lo que Santiago nos está diciendo acá es un tesoro. Es algo que puede salvar nuestra vida, es algo que nos puede llevar a cosas grandes si nosotros realmente primero reconocemos que no somos sabios. Reconocemos que necesitamos sabiduría. Eso es lo primero, hermano. Y yo no sé si tú reconoces, no sé si tú dices, bueno, sí necesito sabiduría, yo no sé. Pero deberíamos empezar por ahí. Por eso Santiago dice, si a alguien le falta sabiduría, porque hay muchos que se pueden creer sabios, pero son necios, como dice la palabra. Pero por eso lo primero es, ¿te falta o no te falta? Esa es la pregunta. ¿Te falta o no te falta sabiduría? Pero si tú dices, sí me falta sabiduría, bueno, adelante, pídesela a Dios. Pero lo primero es, ¿te falta o no te falta sabiduría? Mira, pensando en los matrimonios, por ejemplo, ¿verdad? Hoy día, tristemente, ¿cuántos matrimonios están
a punto de divorciarse. ¿Cuántos matrimonios ya se han disuelto? Divorcios existen. Muchas veces porque hemos obrado en la sabiduría humana y no le hemos pedido sabiduría a Dios. Problemas que tengamos con nuestros hijos. Necesitamos sabiduría divina para enfrentar esos problemas. Problemas en nuestro trabajo. Yo no sé qué problemas tienes con el jefe, con tus compañeros. A veces quieres renunciar, quieres irte, quieres dejar todo. Necesitas sabiduría. En la misma iglesia también pueden haber problemas. En donde quiera hay problemas. Necesitamos sabiduría para enfrentar cualquier situación que estemos pasando. Por eso Santiago lo dice, si a alguno le falta sabiduría, dice, pídasela a Dios. Pídasela a Dios, porque Él es la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Mira, qué tremendo. Dios es la fuente de toda sabiduría y todo conocimiento. Romanos 16:27 dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Al único y sabio Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 2 y el 3 dice, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mire qué tremendo. Ahora entiendo un poquito más, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, allá en Filipenses, cuando él decía, ¿verdad? Que todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque el apóstol Pablo sabía que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría. Mire qué tremendo. Eso lo dice Colosenses. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, que si nosotros conocemos a Cristo y esa es nuestra meta en la vida, nos intencionalmente lo conocemos día a día, estamos descubriendo los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque en Cristo, así dice Colosenses, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué lindo es entonces que tú y yo, primero, podamos reconocer. Segundo, le pidamos a Dios sabiduría, hermano. Lamentablemente hoy la sabiduría es algo que las generaciones hoy no valoran la sabiduría, hermano. Tristemente no valoran la sabiduría. Sino son otras cosas que valoran. Pero aquí Santiago dice, pídasela a Dios. Y luego continúa, dice este versículo, dice, y Él se las dará. No tengas duda, hermano. Cada vez que tú vengas con Dios y le dices, Dios, dame sabiduría, ten la seguridad que Dios te la va a dar, porque ahí lo dice su palabra, hermano. Dios no miente, dice, Él les dará. Y ojo lo que dice, pues Dios da, dice, generosamente, sin menospreciar a nadie. Oiga, Dios da abundantemente, hermano, la sabiduría. A Dios no le molesta que si tú vienes todos los días, en cada momento de tu día que necesitas sabiduría, hermano, y vienes una vez, otra vez y otra vez, Dios no se molesta que tú vengas y le pidas sabiduría. Él te la va a dar una y otra vez. Cada vez que tú necesites sabiduría de Dios, vienes con Él, Él te la va a dar y no te la va a dar poco. Dice la Biblia, Él te la va a dar, dice, abundantemente y sin reproche, sin menospreciar a nadie. Pero hay un requisito, hermano, para ir terminando. Hay un requisito. Dice el versículo 6. Ojo, dice, pero pida, dice, con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. El requisito para recibir esa sabiduría, hermano, es pedir con fe. Oiga, pedir con fe. Y eso es bien importante, hermano, porque hay cristianos, ojo, hay creyentes, hermano, que piden, pero no piden con fe. Piden, pero están pensando en otra opción.
Y eso lo dice la palabra, hermano, son gente de doble ánimo. Es gente que en la mañana sí cree en Dios, pero como no vio la respuesta a mediodía, entonces se van a otro lado a buscar otra respuesta. Eso no funciona. Eso no vas a recibir nada de Dios, y no lo digo yo, hermano, porque lo dice la palabra, porque dice que quien así piensa, no crea, dice, que va a recibir cosa alguna del Señor, porque es un inconstante, es uno de doble ánimo. El de doble ánimo es que en la mañana cree y en la tarde ya no cree. Esa es la persona de doble ánimo. Así que cada vez que tú vengas con Dios, cada vez que tú vengas y le pidas a Dios sabiduría, tienes que venir con fe y decirle: Dios, tú eres la fuente de toda sabiduría. Yo necesito sabiduría para esta situación que estoy pasando en mi vida. Y créele a Dios, créele que Dios te va a dar sabiduría. Y te la va a dar, dice, abundantemente y sin reproche. ¿Qué te falta? Es la pregunta con la que inicié. Después de escuchar esto, ¿crees que necesitas sabiduría? ¿Te falta sabiduría? ¿O crees que estás bien? Pero yo creo que si somos honestos con nosotros mismos, creo que necesitamos sabiduría. Así que yo quiero invitarte que ahí donde estés, ¿verdad? Si tú reconoces que te falta sabiduría, yo no sé, en algún asunto de tu vida que estés pasando en este momento, necesitas sabiduría de Dios. Y Dios en este momento quiere darte sabiduría. Y te la quiere dar abundantemente y sin reproche. Pero Dios quiere que tú le pidas sabiduría a Dios con fe, sin dudar. Y Dios te va a dar su sabiduría. Para entender, para discernir, para tomar decisiones, para saber qué vas a hacer. Dios quiere darte sabiduría en este momento. Así que yo quiero guiarte en una oración. Y quiero invitarte para que tú puedas decirle a Dios: Padre, necesito sabiduría. Así como Salomón lo dijo en su momento. Cuando Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras y que yo te daré. Normalmente en nuestras oraciones, hermano, yo no sé, analicen ustedes sus oraciones, pero normalmente no pedimos sabiduría. Pedimos salud, pedimos dinero, pedimos esto, pedimos lo otro, pero no pedimos sabiduría. Yo quiero en este momento que tú puedas pedirle a Dios sabiduría, como dice Santiago. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Así que donde estés, quiero animarte y quiero invitarte que ores conmigo y vamos a pedirle a Dios sabiduría. Si tú necesitas sabiduría para tu vida, para cualquier situación que estés pasando, pídele a Dios sabiduría en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que necesito sabiduría, que me falta sabiduría. Necesito sabiduría, Padre. Por eso vengo delante de ti en este momento, Señor, creyendo que tú me vas a dar sabiduría. Necesito sabiduría para los problemas que estoy enfrentando, para las pruebas que estoy enfrentando, Señor. Dame sabiduría, Padre, sabiduría que viene de lo alto, Padre, porque en Cristo, dice tu palabra, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso vengo a ti, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, mi Dios, porque tú nos das sabiduría abundantemente y sin reproche. Dáselas a mis hermanos, aquellos que están pidiendo en este momento sabiduría. Dáselas, Padre, en el nombre de Jesús, como tú lo has prometido, Señor, que si nosotros te pedimos, tú nos vas a dar sabiduría de lo alto, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero animarte que sigas en sintonía de CNI Guatemala y sintoniza todos sus programas que sean de bendición. Oh.